Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy tenemos un programa muy especial y es que es la primera vez que viene al programa un reportero de guerra. Y ese reportero de guerra no es otro que Felipe Pasolas. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias a la biblioteca y a toda la gente que nos escucha, que sé que son muchos. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Es un auténtico placer tenerte aquí y bueno, ahora verán los oyentes como eres un invitado de lujo y vamos a disfrutar de este programa. Pues decir a los oyentes que Felipe ha recorrido durante los últimos años medio mundo como fotoperiodista y ha retratado la parte más cruel del ser humano. Y todo ello lo ha plasmado en una excelente obra como es Borders, Fronteras en Guerra, que es el libro que presentamos hoy. Vamos a enseñar el libro. Aquí lo tenemos. Y bueno, así que Felipe nos va a hablar de las experiencias vividas que seguro va a hacer que nos estremezcamos más de uno. Felipe, vamos a empezar ya con la primera pregunta, que es la más, digamos, la más importante. ¿Cómo son tus inicios en esto del reporterismo de guerra? Pues yo diría que en términos generales tardíos respecto a la edad, pero no respecto a la experiencia. Yo empecé yo dejé la banca, hice una transición profesional de la banca a la fotografía, de la industria de los seguros, trader de bolsa en distintos posiciones dentro de la banca de inversión y los seguros, y me dediqué a la fotografía de viajes. Bueno, pues a una escuela bastante clásica de la fotografía de viajes, siempre más cercana al terreno que a ese mundo de postproducción que todo lo cambió y de la edición, ¿no? Siempre algo muy más documental, más realista. Ujú. Por mi experiencia, había estado en relación con temas de seguridad o había viajado a países en conflicto, bueno, fuera Israel o Colombia. Hay muchas zonas que la definición de conflicto, zona de guerra o crisis humanitaria, pues son fronteras difíciles de definir porque ahora, por ejemplo, todo el mundo hablaría de la guerra de Ucrania, pero tal vez cuando no saltó a los titulares o no tenía esta dimensión, se le llamaba un conflicto dormido, o países como Colombia, que han estado más de 50 años en guerra, pues no se le denominaba como un país en guerra, o México, que durante la guerra del narcotráfico hubo cientos de miles de personas, o hoy en día mueren más periodistas que en cualquier zona de guerra, pues no se les asocia a zonas de guerra, pero lo son, lo son. Ujú. Entonces yo un día simplemente decidí, yo pasaba las mismas penurias, precariedades y penas para viajar a según qué zonas, y simplemente un día decidí apuntar la cámara al lado contrario del paisaje. Pues si la Guajira colombiana era una zona en Colombia donde eh, podían actuar la guerrilla, las FARC, paramilitares, había secuestros, había atentados contra los derechos de la población nativa, pues en vez de documentar el paisaje, como lo hice, empecé a contar un poco la historia que había detrás de eso, con una conflictividad con la frontera con Venezuela, pero mucho eso de antes había tratado en fotografía en Senegal el origen de las migraciones, cuando hubo la crisis de Ujú. los cayucos a Canarias. Y al final, en 2014, yo a principios de 2012, creo recordar que ya contacté con periodistas cuando la guerra de Siria empezaba, y era un destino muy jugoso. Cuando hablamos de guerra es muy complicado porque en Occidente o la prensa podemos hablar con mucha frivolidad de muertos o de conflictos. Y sí, efectivamente, la guerra de Siria era un lugar muy jugoso para ir a hacer fotografías. ¿Por qué? Muy impactante, muy visual, desde Occidente muchísimo tiempo volcados en guerras asimétricas en Oriente Medio, desde la invasión de Irak, muchísimo tiempo siguiendo a Estados Unidos, que pivotaba, tenía uno de sus pilares fuertes en Oriente Medio, y se vivió durante mucho tiempo ese tipo de crisis y conflictos. Ujú. Yo retrasé, no me veía con experiencia o capacitado o con suficiente soporte de la prensa como para yo poder financiar un conflicto como freelance con la complejidad que Ujú. implicaba Siria, y lo retrasé. Y empecé por un conflicto que yo
asociaba, según mi experiencia, ya con 35 años, si no recuerdo mal, la guerra de Ucrania, el conflicto en el 14 en el Donbass, y a partir de ahí empalmé pues, con Kobani, con la frontera en el norte de Siria, en la frontera turca, en el Líbano, luego la ofensiva de Mosul en Irak. Y yo poco a poco, cuanto más me he alejado de conflictos en Oriente Medio, más me he acercado a conflictos, con sus conflictos cercanos en España, como podrían ser la frontera sur, tanto en las rutas del Mediterráneo como en Malta. Y así pegué yo ese salto. Normalmente a mí me escriben muchos periodistas jóvenes, ya no te sabría decir el ratio, pero en según qué épocas, uno al mes. Felipe, quiero ir a la guerra tal y tal. Y yo decía, bueno, pues no vamos bien, vamos a empezar por otro sitio, porque parece que si no vas a la guerra no estás documentando temas sociales, y es que hay muchísimos temas sociales que se pueden documentar. Pero bueno, y se empieza muy, muy, muy joven. Yo empecé bastante más tarde. Vaya. Bueno, la segunda pregunta, creo que esto le despierta la curiosidad de todos los oyentes. ¿Cómo es la vida de un reportero de guerra en un conflicto sobre el terreno? Bueno, yo creo que la gente que se ha interesado por estos temas es algo que yo creo que por lo menos desde el mundo del fotoperiodismo o de los freelance lo hemos denunciado, a veces con más éxito y otros menos, pero yo podría decir, es muy complicado hablar de la profesión sin dar una perspectiva del periodismo, que sería que tenemos medios tradicionales o medios clásicos que dejaron de enviar a reporteros o el periodismo internacional se precarizó, no solamente el nacional, sino el internacional también, ambos, y se dejaron de enviar a periodistas internacionales. Ejemplo del caso de la guerra de Siria, era tan peligroso que las agencias no cogían trabajo de periodistas internacionales porque decían que era muy peligroso y así evitaban cualquier tipo de conflicto, ¿no? ¿Qué ocurre? Es complicado saber si fue la guerra de Siria, no fue la guerra de Siria, pero digamos que es una coctelera, y tú hoy puedes ver medios internacionales que para cubrir una región, por ejemplo, Asia, solamente tienen un periodista en toda la región. Entonces, cuando un gran medio saca a su corresponsal internacional, fijaros que las noticias son, si la noticia es sobre Vietnam, el corresponsal sale en Beijing. Si las noticias en Argentina, el corresponsal sale en Medellín. ¿Por qué? Es un corresponsal por región, por continente. Bueno, todo eso se ha ido reduciendo, lo mismo que los editores gráficos en los periódicos se han reducido y lo que hacía el fotógrafo con un equipo, pues ya solamente lo hacía el fotógrafo. Ya los fotógrafos se suspendieron y ya el plumilla hace fotografía y vídeo, es decir, todo eso. Y a eso le metes una categoría profesional, que son los freelance, que es un anglicismo maravilloso para describir una profesión de autónomo totalmente precaria, donde las agencias y medios se les pide a los freelance un trabajo de alta calidad que ellos no quieren financiar y que además no se quieren relacionar con ese periodista porque, claro, en zona de conflicto, ¿quién te quiere asegurar? Absolutamente nadie, ¿no? Claro. Entonces, esos periódicos o esas agencias internacionales realizan un contrato con un freelance. A ver, contrato es un email. Soy Felipe Pasolas, estoy en la frontera tal, ¿te interesa este tema? Si no te contestan, es que no les interesa. Y si les interesa, dicen, sería interesante que este tema lo tratásemos, para no establecer una relación contractual demasiado fuerte, que sea distante el email y así. Y entonces tú te lo gestionas todo, tú como freelance, tú te financias la guerra, tú financias tu inteligencia, tu logística, tu alimentación, etcétera, etcétera. Particularmente, pues podríamos decir que hay grandes agencias de primer nivel, de segundo nivel, medios que te compran cosas separadas y es una competencia global. Una fotografía vale para cualquier tipo de periódico, el lenguaje visual es muy, 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 muy genérico para distintos tipos de culturas y el escrito es un poquito más complicado porque te limita al medio del cual normalmente tú seas nativo porque se te pide un cierto estilo de pluma o de literatura. Entonces, esto me llama la atención porque realmente los medios están invirtiendo cada vez menos digamos, para sacar los mismos recursos, ¿no? En realidad es un tema de difícil estudio, pero por ejemplo, si tú tienes grandes agencias
internacionales que se dedican a suministrar información a medios. Pues si tú eres un medio de comunicación, compras una suscripción a esa gran agencia y te van a llegar a tu correo como si fuera una suscripción de Internet, contratas tanto volumen de información, pues te van a llevar pues de 3 agencias diferentes la información de 3 países del mismo país, pero desde 3 puntos de vista diferentes, o desde 3 reporteros en ese país de distintas agencias. Y tú desde la redacción de Madrid coges esa información, haces un refrito y sacas una nota internacional. Entonces, muy curioso esto, ¿eh? sí, o ese mismo periódico puede tener un corresponsal y tiene la nota directamente desde ese corresponsal. ¿Quién tienen corresponsales? Pues ya casi nadie. Eso lo podéis ver muy bien cuando tengáis un medio y veáis una fotografía, quién la tiene firmada. Y vais a ver que las firmas se repiten por las grandes agencias. Entonces, cuando la gente dice, es que la sociedad nos manipula porque una cadena dice lo mismo que el periódico y todo tal, ya, porque es que no es tanto que te manipulen, sino que las fuentes de información suelen ser las mismas. A, B Claro. y C. Se reparten. Beben los diferentes medios de la misma fuente. Claro. Exactamente. Y entonces, Cambiarán una coma, 2 palabras, ¿no? Pero exactamente. realmente. Eso va a ser muy interesante ahora con el Deep Machine Learning o la inteligencia artificial para rehacer textos. Seguramente ese puesto que hace, ese periodista que hace refritos de fuentes, igual también va a sobrar y lo va a hacer un ordenador. Joder. Es decir, Mala época para estar digamos, los medios de comunicación en el tema de comunicación directa. cuando tienes un periodista débil que puede ir teniendo esas fallas, vas a tener mucho a favor de la guerra mediática y de una dimensión del conflicto que es la información. Claro. Entonces, ahí que tienes medios que quieren luchar contra corriente. Bueno, ¿de dónde consigues la financiación? ¿Dónde consigues una financiación para poder mantener una guerra, un periodista en una guerra que es muy caro? ¿Cómo consigues mantener el hilo discursivo? Pues como por ejemplo ahora he visto medios que preguntan a su audiencia, ¿seguimos hablando de la guerra de Ucrania o ya cansa? Bueno, pues al final, pues si tú no estás en la guerra, pues no te van a pagar. O al medio no le sale rentable tener a un tío en un país que no tiene interés mediático. Por eso los corresponsales se van a países que de origen dan morbo. Pues Tel Aviv es un sitio muy bueno para ser corresponsal, Beirut es un sitio muy bueno, o era un sitio de interés, Estados Unidos, Moscú, países que generan noticias, es el sitio donde tú tienes un corresponsal. No tienes corresponsales en sitios que no levantan volumen de información. Eso ya sería ver qué olas de información interesan en función de cada país y de sus intereses, claro. No. Con todo esto entiendo que hay competitividad entre los diferentes reporteros de guerra para obtener las mejores noticias o las mejores fotos. La pregunta es, ¿hay compañerismo entre vosotros? Bueno, es una profesión como otra cualquiera. Es decir, yo ni la demonizo ni la ensalzo. Pues como en todas las profesiones, hay buenos compañeros y malos compañeros. Claro, cuando son situaciones tan delicadas como una zona en conflicto, pues los problemas, es decir, la falta de compañerismo, la falta de ética, o eso, claro, duele mucho, ¿no? Pero como en cualquier otra industria, hay mucho compañerismo con algunos compañeros y ninguno con otros. Es así de sencillo. Así de sencillo. Es decir, porque el fotógrafo vaya a una zona de guerra, pues mira, no tiene que tener ni una ideología determinada, ni un corazón determinado, ni nada. Es una persona que va a trabajar y que quiere ganar un sueldo haciendo un trabajo que le gusta. Todos van porque normalmente suelen ir porque les gusta, nadie nos han obligado, nadie te obliga a ir a un conflicto, vas porque quieres. No tienes que tener una ideología determinada. Es decir, porque te gustan los derechos humanos, no tienes que ser de izquierdas o de derechas. Porque te guste, por ejemplo, ir empotrado con un ejército, con una guerrilla, no tienes que ser ni de derechas, ni comunista, ni revolucionario. Pero esos son cánones y tabú y imposiciones culturales que cada periodista asume por lo que ha mamado en su país, ¿no? Felipe, si se puede contar, ¿te han puesto la zancadilla alguna vez? ¿O has visto cómo se la han puesto entre dos fotoperiodistas
que digas que, ostras, vaya la que le ha hecho, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues yo normalmente cuando es un mundo, te diría que es un mundo muy pequeño, depende de la generación. Como tú tienes siempre el radar en qué está pasando, porque tienes que tener tus fuentes para decir, "Buah, ¿por dónde? ¿Qué puede ser interesante? ¿Dónde salta la noticia?". Pues al final tienes que hacer un mapeo de muchos compañeros, conozcas o no, etcétera, porque todos estamos a la que salta. Pues este se ha ido a no sé dónde, aquel se ha ido a no sé cuánto. Es una forma de ver por dónde va a ir la tendencia o qué, porque tiene unos clientes y puedes ver por dónde salta la liebre, ¿no? Pues sí, tanto en agencias muy grandes, muy respetables, hay guarradas muy feas, de quitarte trabajo y, por ejemplo, no querer contratarte un trabajo, pero que luego lo contrate otro y se enfaden, que te paguen una miseria, pero que si cuentas una historia de una manera diferente a otro medio también se enfaden, porque no le has dado un contenido en exclusividad cuando la paga es ridícula. Eh, mm, que a mí, por ejemplo, en Ucrania, pues era muy novatillo en aquella época y nos mandaron a una zona donde podrían ser las afueras de Donetsk, que había disparos de francotiradores, nos dijeron que había una noticia, allí no había nada, nos podían haber pegado un tiro y no había noticia, simplemente querían desplazar seguramente al puñado de freelance que había en ese hostel para que no dieran mucha guerra y tener menos competencia con agencias o medios. Eh, pues sí. ¿Casos positivos? Pues compañeros que te dicen, mira, este es mi fixer, que es una persona que nosotros utilizamos. Sin periodismo local no hay periodismo internacional. Entonces un fixer es alguien que te soluciona problemas, que te traduce, que tiene vehículo o que conoce el terreno. Pues es una persona que en Oriente Medio tenía un valor brutal, pues porque era el que te podía secuestrar o te podía facilitar el trabajo. Y claro, necesitaba hacer que la persona fuera de confianza, ¿no? Pues amigos que te dicen, oye, mira, compañeros, esta persona es de mucha confianza, o mira, te doy el teléfono de mi cliente para que tú también le vendas cuando yo no estoy o cuando si tú le puedes entregar, pues sí, hay esos dos. Yo, mi corazoncito, pues más malas experiencias que buenas, pero las hay, sí. Pero hay de todo, hay de todo. Luego también se ven con otros ojos al cabo del tiempo. Claro, gestos que yo no di importancia, ha habido buenas. Ha habido, por ejemplo, a mí periodistas me han defendido frente a la BBC. Ostras. Claro, la BBC son medios, yo no digo sus nombres por respeto, porque son historias que deben contar ellos, pero los respeto mucho. Pero, por ejemplo, la BBC esa historia la cuento a veces, es un medio, jolín, se lo ha ganado, muy prepotente, con muchas ínsulas, y ellos siempre tienen en una conferencia, en esta típica conferencia en Donetsk, que estaban pues miles de anuncios sobre vamos a declarar la independencia, referéndum, etcétera, etcétera, pues la BBC tenía que estar en primera línea. Y aunque tú hubieras llegado primero, la BBC metía codo y te quitaba. Ostras. Bueno, pues cuando eres novatillo, pues llega el de la BBC, te pega con el trípode y tal. Bueno, pues ahí hubo un reportero de raza y dijo, no, hasta aquí, este está aquí, pues yo tiro y tú seas la BBC o la Conchinchina, has llegado al último. Claro. ¿Vale? Pues sí, esos son gestos que pues, estás un poco empanado en ese momento y con los años dices, joder, pues este tío ya venía con raza empujando, ¿no? O sea, que digamos que hay clases, ¿no? Hay clases sociales dentro del fotoperiodismo y Ay, del mira, reporterismo de guerra. a mí una anécdota muy interesante es el paso a la prensa en la ofensiva de Mosul se cortó en la primera oleada cuando el Estado Islámico arrasó las fuerzas del ejército iraquí y una agencia internacional dijo las bajas del ejército iraquí. Por lo tanto, era qué desastre, pero fijaros cómo aguanta el Estado Islámico. A nivel mediático para Irak, eso fue una catástrofe. Es muy sencillo. Tú te vas a la azotea del Marriott, del Holiday Inn, de cualquier, del Season Sisa, depende del sitio, y ahí encuentras a todos los reporteros de televisiones grandes y todos los grandes medios en los hoteles buenos. Ese hotel lo cierras o vas a ir a buscar a quien ha publicado la noticia y cierras el medio, lo echas del país o fuera. Los freelance que solemos estar en hoteles de ratas que tenemos muy poco altavoz, pues no nos pueden encontrar. Solemos ir como el resto de la población. A nosotros nos pillan en el aeropuerto.
Qué bueno. Entonces, el problema es que te pillen con cierto material en el aeropuerto o que te tomen represalias. Muy de eso son los turcos. Los Los turcos turcos. son de pillarte en el aeropuerto bueno, revisión de portátiles, revisión de etcétera, mal rato en habitación y bueno, hay de todos los niveles, pero sí. Entonces, al final, si yo fuera un agregado de defensa o alguien que trabajara en guerra mediática, pues claro, yo rastrearía y panearía haría un paneo de distintos tipos de prensa. Agencias de televisión llevan mucho más infraestructura. Según qué hoteles voy a encontrar un tipo de prensa con un tipo de altavoz. Freelance, búscalos en Airbnb, en hostels y van a tener otro tipo de altavoz. Depende. Claro. Bueno, ahora entraremos en los diferentes conflictos, pero esta pregunta es, digamos, ya necesaria. ¿Cuál ha sido la vez que más miedo has pasado o que tú consideras que más peligro ha corrido tu vida en los diferentes conflictos en los que has estado? A mí siempre me ha dado mucho más miedo Oriente Medio. Oriente Eh, Medio. Mm. Cuando han caído bombas cerca porque yo le estaba pisando más de la cuenta o no estaba siendo prudente, pues lo que ha sido, por ejemplo, en la frontera con Kobani, yo quería entrar a la ciudad, iba con otros compañeros, queríamos entrar, era muy caro, no podíamos, no encontrábamos ruta, no, quien nos metiera, era una frontera muy minada, el Estado Islámico por medio, los turcos pegando tiros, era muy complicado entrar en el tiempo que a mí me tocó allí. Y intentamos hacerlo por nuestra cuenta, una auténtica locura, una tontería. Y bueno, aprendes. Cuando el sonido es grave, la bomba no está muy, muy lejos. Cuando es Ujú. agudo, está más cerca. Y si es metálica, ya te ha dado. Uf. Entonces, bueno, pues ahí empezó a caer no muy cerca, pero no era prudente. Yo podía hacer fotografías de las explosiones con un 70-200 y bueno, aquello era una zona prudente y nos largamos. Sobre todo porque no nos metía un contrabandista, no nos metía un guerrillero, no teníamos cómo identificarnos, por tanto éramos un objetivo para los tres actores que había en esa frontera. Ujú. Eso fue un cierto miedo, pero yo sabía hasta dónde podía. Oriente Medio, el miedo es no tenerlo todo claro o tener dentro de lo que tú puedas controlar que te falten cabos, que no Mm. confíes mucho en alguien, que no sepas qué ruta, que no sabes. ¿Por qué? Pues porque no sabes, en Oriente Medio, en los años de la guerra de Siria o en sus consecuencias, la prensa era un objetivo, no eran conflictos convencionales donde había una rendición de presos, Ujú. eso no se contemplaba. El otro día lo hablaba con un compañero, comentábamos una rendición de presos ucranianos y yo le decía, es que yo no tengo noción de según qué convenciones de Ginebra, pues porque nunca se han aplicado. Si a ti te pillaba el Estado Islámico, pues era que fueras al lado de uno que tuviera una granada para explotarte, porque con una bala no daba para los dos. Sí. Entonces, el miedo era, y además, mi miedo personal es la tortura. No es la muerte, sino cuando tú vas a un conflicto, tú tienes que responder ciertas preguntas y si no sabes responderlas, no estás preparado. Si no sabes asumir las consecuencias de esas respuestas, no deberías ir. Claro. Felipe, ¿estás dispuesto a asumir una muerte, una tortura, el sufrimiento de tus familiares, el no hacer tu trabajo y por lo tanto que sea inútil que vayas? Si tú no eres capaz de asumir la consecuencia de esas respuestas, pues no deberías ir, ¿no? Y claro, el conocer el conflicto, perdón, las consecuencias de un conflicto, hace que con los años vayas aumentando todas esas preguntas. Ujú. A mí nunca he tenido miedo en enfrentarme a una explosión, a una muerte directa, pero sí tengo mucho miedo de un dolor continuado. Es decir, una tortura, una parálisis, Ujú. una paraplegia, ese tipo de cosas yo no me he preparado mentalmente para eso y sí sí es un miedo y un rechazo. Claro, yo prefiero que me peguen un tiro a que me secuestren indefinidamente Ujú. o una tortura, ¿no? Entonces, esos miedos sí. Y Oriente Medio era, en muchas ocasiones, podría ser esa incertidumbre. Tú tienes, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, tú podías pedir, teníamos un variopinto número de acreditaciones, pero llegabas a un checkpoint,
prorruso y sacabas un papel y decías, hay un comandante que tú te has inventado que dice que yo puedo estar aquí. Era algo, tienes un cierto respaldo. Pero en Oriente Medio, cuando tienes 14 primos y ya tienes un brazo armado de un grupo político, pues tú llegas a un checkpoint y le dices, es que yo soy periodista. Y me dicen, bueno, eras periodista allí, aquí eres tonto. Eso podría pasar. Entonces, en el momento que tú sabías que salías de ruta o que querías hacer otra cosa y ya no lo habías preparado o no te podías fiar, pues entonces ahí venían, claro, te paraba alguien y tú decías, bueno, ¿y este será? ¿Se lo está haciendo o no? Claro, conforme van avanzando los años y la experiencia, ves la cantidad de posibilidades que pueden pasar y más preguntas te haces y más difícil es cada día salir. Pero bueno, sí, la diferencia de miedo serían eso. Por ejemplo, un consultor hay agencias internacionales que llevan asesores de defensa. ¿Qué quiere decir? De seguridad. Es un señor que va de niñera del periodista y le dice, aquí te pones casco, aquí te pones chaleco y por ejemplo, los británicos o los irlandeses que yo conocí siempre eran antiguas fuerzas especiales o militares reciclados a la industria de seguridad, ¿no? Y me decían, joder, si tú has estado en Ucrania, esto para ti está chupado. Estábamos en Mosul. Dice, ¿por qué? Porque claro, aquí está muy guay. Llegamos al frente, nos vamos a Erbil a 90 kilómetros y se acabó el problema. Pero en Ucrania, con artillería a largo alcance, tú te vas 20 kilómetros y te sigue cayendo la artillería. Ellos veían el peligro desde un punto de un conflicto convencional y con unas distancias, con un tema de seguridad muy diferencial del periodista. Y claro, él medía los miedos de otra manera. Y yo, el miedo mío en Oriente Medio era muy diferente. Yo percibí el peligro en Ucrania de una manera diferente que el de Oriente Medio. ¿Se puede vivir de esto? ¿O esta profesión tienes que compaginarla con otras labores para poder vivir dignamente, como se suele decir? A ver, no, esto es un hobby muy caro o un disgusto muy bueno, como lo quieras ver, o un sufrimiento mucho de la familia que te apoya porque, no sé, porque bueno. A ver, depende, si tú quieres tener una estructura familiar clásica española con mujer, niños, hipoteca, olvídate del tema. Claro. Es muy complicado o casi imposible, incluso viviendo para medios internacionales. También te diría que depende porque en España tenemos unos niveles de derechos y de desarrollo tan importante que tú puedes tener una frustración personal, pero seguir persiguiéndola porque no duermes debajo de un puente. Tienes una estructura familiar, un apoyo de amigos, lo que sea, pero no vas a tener nunca un desarrollo económico como para ejercer una profesión con tranquilidad. Luego tampoco evaluamos profesiones lo mismo cuando tenemos 20, 30, 40 que 50 años. No buscas lo mismo a los 40 y pico, yo ya tengo 43, que lo que buscaba a los 28, 29. Y esas perspectivas de profesión son difíciles de gestionar. Te diría que la respuesta a Costa es no. Y bueno, Felipe trabajaba, montaba photowalls en Granada, montaba franquicias de venta de café, era docente, trabajaba en fotografía social, daba cursos, era docente, fotografía de arquitectura, que hoy en día es lo que se lleva un gran peso de mi facturación o de mi vende tu trabajo en redes sociales, etcétera. Pues todo eso me iba 3 meses a la guerra o 6 meses y el resto en casa. Muy complicado porque cuando tú no trabajas, tú estás preparando el trabajo, no lo estás vendiendo, estás haciendo una preproducción o postproducción, eso no se cobra. Tú cobras cuando ya entregas el trabajo, no lo que tardas en prepararlo. Entonces, si yo me quiero preparar bien mi fuente de información o mis contactos para irme a tal guerra, ese tiempo no se cobra. Y lo mismo cuando vuelves. Entonces, es muy complicado. En España no, medios internacionales tampoco, porque esto es una globalización y hay que complementarlo. Es como en todas las industrias. ¿Hay alguien en la punta de la pirámide que lo hace? Pues sí, en España muy pocos. La mayoría depende de tu experiencia, así que no. Esto es un problema, porque lo mismo que hay alumnos que me dicen, Felipe, si yo trabajo de camarero y los fines de semana hago fotos, ¿soy fotógrafo? Y digo, ¿qué pasa? Que la cantidad de tiempo define la profesión.
La cantidad de dinero define la profesión. Pues yo suelo recomendar, socio, disfrútala, no te quemes en esta profesión, no hagas las tonterías que hacemos nosotros o los errores, no te encabezones, busca un reciclaje profesional. Imagínate que llegas a los 50 o 60 como fotógrafo de guerra y te quieres reciclar, ¿en qué te vas a reciclar, macho? Esto es como un militar que ha conducido carros de combate toda su vida, lo jubilan a los 46, si no ha hecho un reciclaje profesional, ¿a qué se va a dedicar? Entrega un currículum de camarero que dice, no, yo conduzco carros Leopard. Bueno, pues que para camarero eso no sirve. Entonces es lo mismo. Y entonces yo les digo, mantente, no sufras, o sea, busca algo que te mantenga vivir dignamente y tu pasión, gestiónala como quieras. Pues te buscas 3 meses de vacaciones, uno que sea de vacaciones con tu familia, otro para hacer un reportaje maravilloso y otro mes para venderlo como puedas. ¿Por qué? Porque yo no tendría a conciencia recomendarle a nadie que hiciera lo mismo que yo, porque no merece la pena. No merece la pena. Felipe, según tu experiencia, ¿qué cosas has visto positivas dentro de esta profesión que te han sorprendido? ¿Te refieres a lo que implica haber aprendido la profesión con las experiencias que conlleva o a todo el universo de medios de comunicación o a todo el paquete completo? Porque es muy complicado. No, digamos a lo que te ha llamado la atención de dedicarte a esto, a ser reportero de guerra. ¿Qué es lo más positivo que sacas que dices, uy, esto no me lo esperaba, ¿no? Mira, a ver, yo me dediqué a esto porque yo en realidad no era tan desconocido para mí, pues yo siempre he vivido fuera de España, mucho tiempo fuera de España, yo siempre he trabajado en el área internacional, relaciones, o sea, yo viví un año en Japón, me eduqué en el Reino Unido, para mí conocer, aventurarme con otras culturas es lo que a mí me daba mi gana de, era todo mi aliciente. Los conflictos eran una dimensión que esto intervenía y llevaba al ser humano a extremos. En la parte antropológica, social, cultural, humana, todo eso es, mira, si la adrenalina se vendiera en botecitos, si el conocimiento se vendiera en botecitos, pues me río yo mucho de los opiáceos sintéticos. Es decir, es algo que se aprende muchísimo. Yo lo aplico, yo ahora tengo... Si yo antes tenía, cuando trabajaba en banca, una dimensión muy internacional de flujo de capitales, por ejemplo, cómo se movían las divisas, etcétera, yo soy muy consciente a día de hoy de los efectos de una globalización, de un mundo muy pequeño, que creemos que lo que hacemos aquí no tiene nada que ver con lo que aletea por allí, y si aceptamos los beneficios de la globalización, que sepamos que tienen consecuencias y que nos tenemos que responsabilizar de ambos. En realidad, conocer al ser humano, eso me parece apasionante porque me da un bagaje social importante, pero también me lleva a un cabreo con el mundo importante también. Entonces, es un equilibrio que hay que gestionar, parecido como el del trabajo de reportero, es decir, yo tengo que alejarme un poco de lo que fotografío o de lo que cuento para poder poner cerebro y corazón en contarlo bien para transmitirlo, porque si me paso de empático, igual me pongo aquí a llorar con la señora y somos dos problemas porque yo ni trabajo ni ayudo, no aporto nada, ¿no? Entonces, ese equilibrio. Pues, esto es un poco igual, pero es complicado porque ahora yo no querría renunciar a estas experiencias y yo te diría, tendría que haber desarrollado otra cabeza, otra inteligencia en cómo sería la comunicación del futuro para haberlas contado de otra manera y que hubiera sido un escenario diferente. Pero bueno, eso yo es porque tengo un nivel de exigencia absurdo, que no es alcanzable, no es realista, para poder justificar la frustración y precariedad y dolor por lo que entiendes que otros han pasado y que tú de refilón te has llevado. Ten en cuenta que con esto siempre yo quiero hablar desde con el respeto porque yo soy un privilegiado. Yo he ido a esos sitios porque he querido, he cogido un billete y me he vuelto. Es decir, realmente el jodido es el que se ha quedado allí.
y luego los conflictos aquí son un titular, pero el conflicto se queda allí y resolver las consecuencias de un conflicto lleva generaciones. Borders vuelve a tener un componente egoísta que es cómo tantos detalles de historias no se han podido contar y yo he vivido o he intentado vivir de las historias de esa gente, que es un poco asqueroso, que es, si me hubieran dado premios de fotoperiodismo, me estaría habiendo dado premios porque la gente lo pase mal. Porque fotografía que la gente... Es decir, hay... Bueno, sí, tenemos la respuesta del terapeuta, la respuesta de la comunidad de prensa, de mucha gente, ¿no? Claro. Pero sí, es así, ¿no? Es decir, bueno, al final no somos objetivos, intentamos ser objetivos, pero llevamos un componente subjetivo brutal. Como preguntan, ¿tú cuando eres fotoperiodista eres objetivo? Digo, bueno, pues yo encuadro y decido qué elijo o qué no encuadro. Ya no estoy siendo objetivo, ya estoy aplicando cierto subjetivo de que eso me gusta más visualmente o eso es lo importante. Bueno, entonces, al final, en este tipo de preguntas, las tienes que haber hecho muchas veces para no perder al público en una nebulosa como estoy haciendo ahora, porque son complicadas. Y pasamos de lo positivo a lo negativo. ¿Qué es lo más negativo o lo negativo que ves tú de esta profesión? ¿O qué es lo negativo que tú te llevas de esta profesión? Mira, lo negativo es, yo no solamente diría de la profesión, sino tú entiendes que todos necesitamos una vida cotidiana y no podemos empaparnos de problemas ajenos. Cuando yo doy una conferencia, intento que no sea, cuando llevan imágenes, intento que no sea más de 45 minutos. ¿Por qué? Porque la gente, el sistema nervioso se embota, dejan de prestar atención y da igual lo que cuentes, que ya da igual. No, porque es muy desagradable estar todo el rato oyendo cosas tristes, feas y tal. Y si además el público se encara y se pone negacionista, yo utilizo estrategias empáticas, lo pongo en la piel del que está pasando y peor se pasa, ¿no? Entonces, lo peor es la indiferencia social de este tipo de temas. Lo peor no es ir, es volver. Eso es. Es volver. Es llegar aquí, que estés allí, que te digan que la noticia no puntúa porque el futbolista de turno se ha cambiado de peinado y va a tener 3 días de parrilla porque sale con un peinado nuevo y están cortando cabezas de familias. Cuando nos pasamos el día devorando políticos y noticia de política local, de fanfarronerías, una política de tercera, y la gente muere por una falta de política, por un fracaso de la política y de la diplomacia, y que tú vuelves de una guerra con un subidón de mira lo que ha pasado, mira lo que está pasando, con una gente que no tiene, pues que yo documenté refugiados de Siria en la crisis migratoria de los Balcanes en 2015, que eran arquitectos, ingenieros, gente que asociábamos a que no venían de un país pobre, pero que lo habían perdido todo. Joder, eso puede pasar a cualquiera. Ahora te comento un tema sobre por qué. ¿Por qué nos afecta tanto la guerra de Ucrania ahora, pero no nos afectó en el 2014? ¿Por qué damos la bienvenida a unos refugiados y no a otros? Todo eso, al final, cuando tú vuelves, pues tú no hables de estos temas mucho tiempo, ¿no? Pues si tienes un grupo de WhatsApp con los amigos, Felipe, es que estos temas ya cansan. Si vas a salir, pues ¿con quién los compartes? Al final cansa, ¿no? Entonces, eso es lo más duro, la indiferencia. Nosotros tenemos muchísimo en comparación de donde tú vienes y no habría que renunciar a tanto para que esos temas se pudieran gestionar mejor. O al final, esa es la utopía, ¿no? Felipe, antes de pasar a hablar, digamos, puramente de historia, estamos en la biblioteca de la historia, ¿hay algo que nos quieras contar sobre todo este mundo del reporterismo de guerra que no hayas comentado y que diga, mira, esto es importante que la gente lo sepa? Mira, sobre el reporterismo de guerra no tanto, sino cómo gestionar la información en general, debemos entender que
ya existen lo mismo que tenemos guerras económicas, guerras por los recursos naturales, zonas grises, geoeconomía. La información también es un campo de batalla. Por lo tanto, y lleva tiempo. Es decir, lo que tenemos ahora es una infoxicación, exceso de información. Lo complicado es filtrarla. Hoy me preguntaban, ¿qué periódico me leo? Digo, bueno, es que es el problema, te tienes que leer 3. La misma noticia en 3, cruzas datos y empiezas a ver, ya empiezas a decir, uy, ¿qué pasa aquí? Y tienes que hacer tu propio filtro. Eso es, informarse lleva tiempo y trabajo y no es rápido. Es decir, puedes tener mucha información relativamente rápida en comparación con antes, pero ahora te implica trabajo. Es decir, hacer mucho swap de mucho Instagram o mucho Twitter, leer titulares de 14 palabras, no te informa. Te da una idea de cuál es la noticia, pero no te da para tener juicios radicales y pelearte con todo el mundo en redes sociales. Entonces, no queda más remedio que leer, buscar, y ese es el periodismo que hay ahora. Mucho periodismo que toca cotejar y corroborar. Los conflictos. Un conflicto viene por una constelación de puntos que al final pasa algo. El conflicto de Ucrania viene por algo, por ejemplo, ahora, 8 años después, viene por algo. Eso, si muchas veces entrevistas a alguien y le dices, esto tal, te dice la señora, todo el mundo tendría una hipoteca, 2 niños, un trabajo, problemas en el taller, yo qué sé, 1000 cosas. No estás puesto en mirar qué es lo que pasa en la política exterior de tu país, o cuando tú votas pides qué pone, quién va en la papeleta porque tiene un programa electoral en política exterior o en economía que va a afectar las relaciones con tu vecino. Parecen cosas muy lejanas, pero preguntémosle a los pescadores de Cádiz si se tienen que ir a pescar al Cuerno de África en vez de a las islas de Marruecos, si van a estar un mes o una semana lejos de su familia, si eso afecta a un posible divorcio, a una unidad estructural, a un hijo que no ve a su padre y a una merluza que vale mucho más. Eso luego, es decir, es por intentar traer ejemplos cercanos. Al final la gente en el día a día no está en esto, es normal, pero si ya nos beneficiamos de un WhatsApp, de un internet, de que tu ropa venga de China y eso sea en precios baratos, eso todo tiene un efecto y si tú participas de él, bueno, pues también en cierto modo deberías preocuparte por estar un poco al tanto. El periodismo actual, bueno, pues si alguien se encuentra nuevas formas de contarlo de una manera honesta, donde el periodista no sea el protagonista, sino que cuente la noticia. El periodista no debe ser la noticia. Ahora lo que se lleva es... No. Eso hoy en día Claro, sale el periodista en primera plana y al final la noticia en muchos medios se despista un poco, ¿eh? Gerión, yo, si voy ahora a un país y cuento mis aventuras en el país, puedo arrastrar un cierto público que le gusta verme enseñar fotografía cuando visito ese país o cuando lo cuento. Pero si yo no hablo de mí como personaje, yo lo hago muy poco, lo hago muy mal, no domino los lenguajes de comunicación de una generación ni las plataformas. Si yo cuento las noticias solas, no llegan a nadie. Ahora es, Felipe se ha ido a tal para no sé cuánto y va a contar que lo que me pase a mí es la noticia. Y eso es lo erróneo. Eso es lo erróneo. Y ahora pues tenemos el debate de ¿llegará algo bueno si yo cuento que me metí en ese follón? ¿O debo seguir una escuela clásica respetando unos tabúes tradicionales y que nadie se entere? Pues eso es un movidón ahora que hay que darle una vuelta de pensada. Exactamente. Estuviste en la frontera de Siria. Ahora, aunque el conflicto aún no ha acabado y se siguen produciendo muertos, ahora lo vemos muy lejano, ¿no? Pero, como digo, es que no ha acabado. Pero vamos al principio, ¿cómo empieza la guerra de Siria? La guerra de Siria fue y es un conflicto extremadamente difícil de explicar por la cantidad de actores. Es muy complicado simplificarlo. Siria entra en una consecución de las primaveras árabes. Empiezan las primaveras árabes en Túnez, un
un comerciante local se inmola agobiado por su situación y Mm, empiezan una serie de revueltas populares en países árabes, las primaveras árabes. Empiezan a estallar, cada país las gestiona de una manera particular dentro de la región y en Siria se separa del gobierno, se protesta contra Bashar al-Assad y salen unos rebeldes, el Ejército Libre Sirio, etcétera, y ahí empiezan. Entonces, digamos que esa consecuencia de la revolución sería protestar contra un dictador que fue mm, Bashar al-Assad, que sigue hoy en el poder, una dinastía familiar. Yo ahora sufro mucho porque yo intenté entrar muchas veces a Siria y, y por el peligro que existía yo nunca pude entrar mm, y era muy complicado. Si entrabas solo, si entrabas con el régimen te pone un oficial al lado y tienes que contar lo que puedas, pero que sepas que tienes un señor del régimen. Si cuentas lo que no debes, no vuelves a entrar en el país. Y si vivas con los rebeldes, frontera ilegal, estás pasando fronteras de un modo ilegal mm. y además, pues claro, te pille quien te pille, te va a dar pal pelo. Y además, no, si entras, si publicas desde el lado de los rebeldes, pues entonces jamás vas a poder entrar desde el lado del gobierno. Es decir, eras un mal periodista porque solamente cubrías un lado del conflicto. Buah, ¿y quién me dejaba cubrirlo desde los dos lados? Claro. A mí se me acusa mucho de prorruso porque estuve empotrado con fuerzas prorrusas en Ucrania, pero es que el ejército ucraniano en aquella época no quería ver ni los periodistas ni de cerca. Es decir, a mí que me bombardeaba el ejército ucraniano, ¿no? Entonces, eso es complicado. Y durante este proceso de toda esta revolución siria, el enfrentamiento entre hermanos en esta guerra, ahí se empezaron a meter muchísimos actores. Tantos actores que eso se volvió un infierno. Mm, Influencias de la media luna chií, o sea, la influencia iraní en Oriente Medio, o sea, sí. pues milicias chiíes, por supuesto surge el Daesh se mete allí en el Levante, bueno, Estado Islámico del Levante, de Irak y Sí. Levante, etcétera. Cambia todo cuando, bueno, tienes milicias turcas, tienes a los kurdos, tienes todo tipo de minorías, tienes, etcétera, tienes unas fronteras de desierto totalmente permeables, tienes en el polvorín a Israel por medio controlando fronteras, tienes al Líbano con Hezbollah, que es un corredor en todo desde el Golfo, pasando por Irán, Irak y Siria y el Líbano, todo es un corredor de milicias ahora muy asentado para Hezbollah y para el mundo chií. Entra de lleno Irán en el conflicto, entra Rusia en el conflicto, Mm, tienes milicias que un día tienes un montón, por ejemplo, de Asnurra, no solamente el Estado Islámico, o sea, tienes un montón de extremismos radicales con distintas banderas, nombres muy difíciles de analizar. Lo mismo ocurre en el bando turco, que tienes gente financiadas por el Estado turco, pero también asociados a muchísima amalgama, un conglomerado muy complicado de fuerzas. Todo es un desastre, muy caótico, y con la entrada de Irán y de Rusia empieza a favorecerse totalmente todo el peso del régimen de Bashar al-Assad, hasta que el día tenemos un país totalmente destrozado, donde curiosamente nadie habla de reconstrucción. mm, Decíamos que la única esperanza de Siria era su diáspora, es decir, todos los sirios en el extranjero que pudieran volver y reconstruir el país, porque tú cuando vives en un país en guerra no tienes muchas ganas de nada, la verdad, no. y que pudieran retornar esas divisas que generaba esa diáspora al país, pero como Bashar al-Assad sigue en el poder, las listas de represión siguen siendo brutales. Nadie habla de reconstrucción porque ninguna empresa, supongo que querrá, ninguna ONG podrá trabajar ni con libertad, ni Claro. podrán asociarlo, no querrán asociarse ningún país que quiera apoyar esa reconstrucción, querrá asociarse que reconstruye con Bashar al-Assad. Entonces, tienes la ciudad de Mosul que empieza a reconstruirse poco a poco a través de los años, de 2016 hasta ahora, y tú puedes ver publicaciones de pequeños avances, pero de Siria absolutamente no solamente se habla, sino que no hay ningún tipo de... Nada, es otro gran fracaso de la comunidad internacional
Lo mismo que es Afganistán y otras muchas guerras que Occidente no ha sabido ganar de ninguna manera, ni de la democrática ni de la militar. Y Siria tiene ese problema. Nadie habla de la guerra de Siria, no habla de la guerra de Yemen, ni de sus consecuencias. Oficialmente no hay guerra. Habría que preguntarle a la gente que vive en Siria si realmente viven en condiciones de posguerra feliz o de... Es muy triste. Fíjate, el ejemplo de Siria lo pongo yo muchas veces cuando se habla de que vivimos en un país que no puede haber una guerra, que este país, no creo que en este país haya una guerra, y digo, mira, en Siria, en el 2010, salía anunciado en todas las revistas de viajes. O sea, en 2010 Siria era un lugar turístico ideal para ir allí, ver Siria, disfrutar, y justo unos años después se convierte en un infierno. Entonces, quien viajara a Siria en el 2010, ¿quién iba a decir que ese país unos años después iba a ser un auténtico infierno donde el Estado Islámico andaba cortando cabezas? Y eso lo pongo yo como ejemplo para que nos haga un poco abrir la mente de que hoy estamos bien, pero la vida da muchas vueltas y no, vamos, no sé, yo no descartaría nunca el que en un país o en otro que veamos que aquí no puede haber una guerra, que la haya. Solamente tienes que echarle un vistazo a think tanks o a grupos de investigación, cómo ven, por ejemplo, el desarrollo militar de Marruecos, su política, su diplomacia en Naciones Unidas, su actividad a lo largo del tiempo, y alguien que no tenga ni corazoncito español ni corazoncito marroquí, a ver cómo lo ven. Si ven como un desarrollo de una zona gris donde dentro de muy poco veremos una guerra asimétrica, una guerra, bueno, pues lo mismo que el Evergreen se quedó atascado en un canal durante mucho tiempo y tuvimos un colapso del comercio, bueno, pues tenemos el estrecho, es decir, depende desde dónde analicemos una región, una zona, podremos sorprendernos más o menos. Ahora todo el mundo hablamos de Taiwán, China, Estados Unidos, Japón, pero bueno, igual llegan los analistas y dicen, ya, pero si es que esto lleva así mucho tiempo, ¿no? Depende de dónde se ponga el foco. Entonces, efectivamente, todo no pasa de un día para otro y lo complicado es no apasionarse en estos análisis, porque no, que tú estés en un sitio no significa que tengas que estar ni en el correcto ni en el acertado. Siria, ¿por qué fue tan mediático la destrucción, bueno, la toma del Estado Islámico de Palmira? ¿Por qué? Porque Palmira era una peregrinación de un monumento brutal que tenía un peso histórico muy importante para la comunidad historiadora y arqueológica. Y Damasco siempre ha tenido en algunas carreras muy buenas facultades y se le reconoció. Sus cascos viejos eran muy importantes, eran como los de... Hay cierta zona que se extiende, lo mismo que tú tienes poetas de Bagdad que vivieron en Mosul con plazas en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, pues el casco antiguo de la ciudad de Mosul es igual que el Albaicín de Granada, por ejemplo. Es decir, hay muchas... la arquitectura tradicional de Siria pues tenía unos viajes muy, 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 muy dedicados, muy importantes. De ahí surgió el movimiento de muchos museos, de muchos activistas de mantener ese patrimonio histórico. Ten en cuenta que tenía cierto acceso al Mediterráneo con cierta facilidad, había mucha relación entre la agricultura y con el Líbano, y tenías una salida al mar. Es decir, Siria era, bueno, seguramente si pensamos en Somalia o en conflictos africanos lo asociamos a la pobreza, pero tampoco creo que tuviéramos mucha conciencia internacional de la situación de Siria cuando empezó la guerra, excepto como tú lo dices, ¿no? En viajes especializados o gente con ese tipo de interés. Pero sí, ¿quién nos iba a decir que Polonia que estaríamos dando material militar a Ucrania? ¿Quién nos iba a decir que nuestra calefacción y gasolina dependía de un conflicto europeo? ¿Quién nos iba a decir todo eso? Bueno, Igual, de la guerra de Ucrania, hasta días antes decían que no, que era imposible que Rusia invadiera Ucrania. Y periodistas, de repente,
¿Qué ha pasado? Periodistas de raza les pilló allí, les sorprendió, pero es porque llevábamos 8 años en ese conflicto dormido, donde había taponazos y donde se rompía el alto el fuego todos los días, y decíamos, bueno, pues otra vacunada más, otro alto el fuego más, pero no había una escalada importante. Esto, bueno, pues fijaros que nos ha puesto en un escenario que teníamos tan olvidado de análisis de conflicto convencional, a una nueva guerra fría que tiene los mismos patrones o muy parecidos que la guerra fría después de la Segunda Guerra Mundial, pero donde se ven las flaquezas de muchos años de paz, en el sentido de que el otro día presentaba el libro y una señora me pidió que le firmara el libro para su hija y me comentaba una anécdota que le contaba a su padre que para tiempos duros había educado una familia de guerreros. ¿Por qué? Porque había que sobreponerse a conquistar derechos, a luchar por ellos, a sobreponerse a calamidades y tenía que crear gente fuerte. Y ella me decía, yo no he podido crear una guerrera porque no ha tenido que pelear por nada. Claro. Lo tiene todo. Es decir, no me lo dijo así exactamente, no me dijo, no he podido crear una... Lo pusimos, no quiero poner palabras en su boca, pero no lucharon por los mismos... No tuvieron el mismo desarrollo de luchar por sus derechos nuestros abuelos, de la España que venían, por ejemplo, que los que he tenido que luchar yo. Eso es como el tema económico, ¿no? Hace unas cuantas generaciones trabajabas y vivías en la fábrica porque los que había, tu padre quiso trabajar para tener una vida mejor, prosperar, y tú ahora quieres un trabajo para llenarte emocionalmente y sentirte desarrollado. Es decir, la diferencia es distinta, ¿no? Pues lo mismo pasa, ¿no? Entonces, ahora pues no tenemos una política energética independiente, ahora resulta que tenemos que tener una defensa estructurada porque no podemos depender de terceros. Esto lleva así mucho tiempo, pero como no había hecho falta... Claro. Si a Putin le hubiera dicho a alguien hace unos cuantos años que invadir penínsulas no estaba bien, en vez de decirle, bueno, majete, pues ya está, no pasa nada. Has montado unos referéndums que son de WhatsApp, que te los has sacado de la manga, que la prensa íbamos a las urnas y aquello estaba hecho con impresora de casa y cualquiera que llegaba podía firmar. Todo el mundo dijo esto no se hace, pero no ha pasado nada. Al muchacho lo han dejado hacer lo que quiera. Yo entiendo perfectamente a Putin cuando dijo, pues yo voy a seguir hasta que me paren. Claro. Pues no tiene... Se le pone el ejemplo a Putin, se le pone el ejemplo de Hitler. Hitler cogió la República Checa, la anexión de Austria, no en ese orden, pero claro, él iba anexionando territorios y digamos que nadie le decía nada. Entonces decía, pues nada, pues lo siguiente, ¿qué va a ser? Lo siguiente es Francia. Claro. Lo siguiente Polonia, no en ese orden, ¿no? Porque primero fue Polonia y luego Francia y si lo hubieran dejado, pues hubiera cogido lo que hubiera querido. Pues aquí se habla un poco de Putin de lo mismo, es decir, conquisto Crimea, bueno, parece que no ha pasado nada. Pues ahora me meto en el Donbass. Uy, parece que no ha pasado nada. Bueno, pues a ver si me sale bien la jugada de Ucrania. Voy a ir directamente hasta Kiev, pero le ha salido un poco el tiro por la culata. Pero además, es que ha sido así. Y además lo tienes en un asiento con derecho a veto en Naciones Unidas. Una institución que no se reforma desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, sigue igual con los mismos principios en una Europa del 2023. O sea, entonces, como tiene derecho a veto, pues no vamos a condenar la invasión de Ucrania de Naciones Unidas, ¿no? Vale. Entonces, esto, pues luego la gente, yo no quiero que nadie maldiga a los rusos en general, pues porque a esos alemanes les contaron, no, señores, es que somos un pueblo muy malo, vamos a cometer crímenes contra la humanidad y estamos invadiendo porque nos apetece. O les contaron que eso era un derecho alemán, que es que estaban recuperando lo que les habían quitado. A los rusos, ¿qué les habrán contado? Pobrecitos, están oprimidos, ¿cómo vamos a hacer nosotros algo malo? La cantidad de bloque mediático que llevan, que será ruso o internacional. ¿Nosotros qué vemos? ¿Prensa internacional o la española? Entonces, no podemos, eso, imagínate una gotita, clic, 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 pues eso va creando mella.
O sea, una mentira no es verdad hasta que la repites mucho. Exactamente. O sea, es así. Entonces, al final es como decíamos, todo no pasa de un día para otro, pero claro. Ujú. Felipe, ¿cómo fue tu experiencia en los campos de refugiados sirios? En los campamentos. Ahí, campamentos había tantos. Yo documenté. Refugiados de la guerra de Siria había por todo el mundo. Era brutal. En el Líbano, la población del Líbano eran 4 millones y llegaron a albergar más de 2 millones de refugiados. Eso implicaba cambiar la pirámide demográfica e implicaba cambiar el equilibrio de religiones. El Líbano tiene un equilibrio entre cristianos, musulmanes, sunitas y chiitas, que con 2 millones de refugiados destrozaba esos equilibrios. Pero también tenías, ahora creo que Turquía es quien mayor acoge número de refugiados, que tiene una franja en todo el norte de Siria que él se ha anexionado, Anexionado. exactamente, y en Turquía también, que es que el nuevo neotomanismo lo que hace es utilizar la herramienta de la inmigración, el grifo de los derechos humanos, como un arma de guerra. Lo mismo que hace Marruecos con la frontera. Es un arma de negociación. Tú quieres, la Unión Europea externaliza su seguridad de fronteras y dice, ¿tú quieres negociar conmigo? Pues aquí se quedan los refugiados. ¿Que no quieres negociar? Pues te los mando a Europa. Esto que estás hablando, me gustaría que lo profundizáramos un poco en el tema después, pero es que es así. Es así. Es así. Campamentos de refugiados hay de muchísimos tipos. Tienes los de propaganda, es decir, los que Naciones Unidas pone las mantas, aparecen. Ten en cuenta que la ayuda a la emergencia es muy fácil. Jolín, dentro de sus complicaciones, mandas camiones, comida, alimentos, pones las tiendas y a volar. El problema es el desarrollo. ¿Cómo lo sacas de ahí? ¿Cómo sacas? En el Líbano tienes los campamentos de refugiados palestinos de Shatila y llevan allí desde hace, son un barrio más de Beirut y allí viven generaciones. Y en Jordania. Generaciones. Exactamente. Uno de los campos más grandes está en Jordania y son pequeñas ciudades. Administrar como ciudades. En Jordania es un destino muy para que los políticos españoles vayan a dar una vuelta, sobre todo del Parlamento Europeo, etcétera, dan una vuelta, gestionan, hacen la foto y alertan sobre el tema. Entonces, tienes de distintos niveles. Naciones Unidas puede poner las carpas que siempre salen en la foto. Tienes campamentos improvisados, tienes campamentos organizados. Cuando tales oleadas de refugiados colapsan tu país, pues mira, aunque tú quieras, pues bueno, hay que romper una lanza en favor de Turquía o del Líbano, pues porque ¿cómo le das de la noche a la mañana una vida a 2 millones de personas? O sea, vale, y no de la noche a la mañana, en un goteo continuo e incesante durante 10 años. Cuando ya esos países tendrán su problema de pobreza y tendrán gente que carezca de muchos servicios. Imagínate que si tu población son 4 millones y tienes que acoger 2 más, ¿de dónde sacas recursos para 2 más? Eso es inviable. Y si es viable, necesitas una política interior y un Estado enfocado a que eso se solucione. Y yo te puedo garantizar que durante 30 años de crisis de migraciones en España desde la frontera sur, te vas a cualquier asociación oficial y no oficial en Algeciras y en 30 años no ha cambiado ningún político nada. Tenemos nuestras oleadas todos los veranos, ahora ya también en invierno, pero sobre todo en verano, y celebrábamos el 30 aniversario porque en 30 años celebrábamos el primer muerto y porque no había cambiado nada. Pues, y nosotros queremos que otros cambien y hagan cosas mucho más diligentes, teniendo situaciones incluso más complicadas por estar en zonas de un conflicto, de una zona más caliente en términos de conflicto. Cuando tú estás en una zona, bueno, pues es lo mismo. No quiero excusar ni al Líbano ni a Turquía,
Pero imagínate en qué situación están esos países antes de la guerra de Siria. Turquía tiene un problema con los kurdos, Turquía quiere retomar una influencia dentro del mundo suní y el Líbano tiene, en el Líbano no se reconoce la existencia del pueblo de Israel y tiene un grupo paralelo al Estado que ejerce poder, que es Hezbollah, que está en guerra, o sea, que está en guerra continua. Bueno, pues a países en una situación peculiar le metes una catástrofe de este tipo, pues también los desbordas. ¿Y ellos qué piensan? ¿En ayuda humanitaria o en afianzar su seguridad? Claro. Entonces, esos campamentos de refugiados los fotografié mucho. Te puedo decir que hasta era un deje entre foteros. No, yo no voy a ese conflicto porque ya tengo muchas fotos de campamentos. No voy a eso porque no voy a pasar al conflicto. Ya tengo muchas fotos de tiendas, muchas fotos de... Efectivamente, un medio de comunicación te va a decir que ya fotos de refugiados tengo un montón. Ya no te la compro. Eso no vende. Efectivamente, es que ya tengo un montón. Es decir, es curioso porque a veces vende una foto que se ha hecho muchas veces, pero por cualquier cosa, esa vez sí puntúa y otra no. Porque, por ejemplo, puntuaron fotos de niños en ambulancias bueno, pero fotos de niños en ambulancias habíamos visto un montón. Bueno, una sí tuvo eco mediático, otras no. Tampoco importa mucho el eco mediático, ¿eh? Tampoco la foto de Elian, creo que se llamaba el muchacho en la playa. No sé si el nombre se leía, no me acuerdo. Bueno, pues sí, mucho eco mediático, pero el Egeo y la inmigración y el tema de refugiados en Turquía sigue al orden del día. O sea, nos afecta un ratito, pero un ratito solo. Y yo en esos campamentos, pues desde los campamentos donde se separaban a hombres y mujeres porque eran familias del Estado Islámico y era muy complicado porque tenías familias del Estado Islámico que habían denunciado a otros musulmanes al Estado Islámico y tenían que convivir en el mismo campamentos de refugiados donde distintos actores acuden para secuestrar niños, como pasaba en Kobani. ¿Por qué? Pues el Estado Islámico iba buscando para secuestrar niñas y niños, venderlos como esclavos o simplemente adoctrinarlos. Lo mismo ocurría en el Líbano, pero con muchos más actores diferentes. Un brazo político de un grupo pues va adoctrinando jóvenes porque en un campamento no tienen ningún futuro y ellos pues les ofrecen uno. Si tú eres un chico que está traumatizado o no está traumatizado, pues si yo estoy en un campamento y a mí alguien me viene a ofrecer un futuro, yo me lo compro. Y es tan sencillo como yo, pues estudiando terroristas, entrevistas, pues yo sabría radicalizar muy bien a alguien y también camelarme a cualquier chaval para que disparara para mí. Le haría reminiscencias a su familia que la han matado uno y no otros. Haría reminiscencias a la falta de futuro que va a tener porque puedo poner como ejemplo las décadas de campamentos de refugiados que nadie ha venido a ayudar. Es decir, hay tantísimos argumentos de uno y de otro lado y esa gente no tiene asistencia. En Kobani, médicos me decían, yo estoy dando partos, estoy atendiendo partos, no tengo medicinas, esto es un campamento oficial del gobierno turco, no tengo recursos, pero si atiendo un parto no puedo saber qué está pasando en la otra parte del campamento y me pueden secuestrar chavales o me los pueden atropellar. Pero hay un montón de campamentos informales que no tienen ningún tipo de ayuda. Lo mismo que tú tienes una ONG árabe que va a ayudar a tu árabe suní o chií, no a cualquier árabe, no a cualquier musulmán, perdón. ¿Sabéis? No quiero confundir a nadie, tenemos religiones, etnia, etcétera, sectas dentro de cada religión, etcétera, ¿no? Entonces, tienes muchos, yo tengo fotos donde se ven tiendas muy bien puestas, con un tipo de impermeabilizante pues un poco mejor y plásticos. O sea, tienes el abanico de todo, el que está muy cerca del conflicto, el que ya está más lejos y está más asentado, el tiempo que llevan, muchísimos niños, muchísimas mujeres, porque normalmente muchos hombres o mueren en la guerra o se quedan, dependen mucho. Pasamos a Ucrania. Ahora mismo estamos en pleno conflicto de Ucrania. Rusia invadió Ucrania. Pero el germen de todo está en 2014. Lo primero de todo,
¿qué es lo que ocurre con Crimea? Vamos a ponerlo en contexto. Vamos a ver. Comienzan, Yanukovych, el presidente en turno en Ucrania, lo que hace es romper un tratado, unos acuerdos comerciales o no firmarlos con la Unión Europea, es decir, se aleja de la Unión Europea en pro de fortalecer sus relaciones con Rusia. Esto provoca unas revueltas populares importantes que dan lugar al Maidán. El origen del Maidán fueron no solamente estudiantes, sino clase media, profesorado, todo el mundo. Se reclamaban muchas cosas. El detonante fue un alejamiento de la Unión Europea en pro de uno ruso, y ahí había, pues imagínate, muchos estudiantes que sus padres habían dicho, habían sufrido la transición de la Unión Soviética y que veían un futuro diferente, lo que sea, pero también se pedían pues mejoras sociales, empleo, un montón. Cuando estas protestas saltan, suele ser también por un cúmulo de hartazgo. Claro. No es que eso fuera un convenio tal, sino que no, las políticas de Yanukovych ya venían muy tocadas por Rusia, ya los ucranianos ya lo sentían esa vibración de otra manera y saltó el conflicto al Maidán. El Maidán fue pacífico hasta que se fue calentando poco a poco. El punto de inflexión es cuando siempre hay el primer muerto civil por parte de las autoridades ucranianas. Hay un punto que hay que tener en cuenta, que no es Ucrania hoy en día, aunque se hable que quiera entrar a la OTAN, que se le haga un socio miembro de la Unión Europea o un miembro de pleno derecho. A Ucrania, en el año 2014, como ahora, le faltaba mucha entidad como Estado para poder ser un país a nivel de derechos democráticos y corrupción de un país europeo. Entonces, por eso las aplicaciones de la Unión Europea tienen una progresión no solamente de estándares económicos, sino de socio preferente, de desarrollo de instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Ucrania no era un país modélico y resulta que no hay que decirlo, porque no seas modélico te tengan que invadir, que nadie malinterprete esto ni saque el clip, que esto luego pasa. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? En ese cúmulo de revueltas, Yanukovych, al final la policía mata a manifestantes y eso se empieza a escalar. Se empieza a escalar hasta el punto que Yanukovych tiene que dejar el país y comienza el Maidán. Busca refugio fuera del país. ¿Qué ocurre? En todo esto aparecen unos hombrecillos verdes en Crimea. Sí, se hablaba de los camiones y los hombrecillos con uniforme militar sin ninguna bandera, ¿no? Exactamente. Esos hombrecillos verdes han sido tan famosos que ya cuando sale algún mercenario o lo que sea, también se les llama hombrecillos de otro color. Esos hombrecillos verdes aparecieron en Crimea y empezaron a tomar cuarteles ucranianos y a rendirlos. Esto es algo que cuento en el libro, porque fue muy kafkiano y totalmente absurdo. Para mí, yo estaba en esa época en España y ahí empezó para mí la guerra, porque no entendía cómo la prensa internacional buscaba una ratificación de que esas tropas eran rusas cuando no existía otra manera que no fueran rusas. Claro. ¿De dónde han salido? Y Que que eran, cuando que eran españoles, que nos dio por ir allí a... Y que los propios oficiales ucranianos les ponían 14 alcachofas delante y les decían: ¿pero por qué usted cree que son tropas rusas de la Federación Rusa? Y el oficial ucraniano en la puerta de su cuartel decía: bueno, pues porque han venido, se han presentado ellos, me han dicho que son oficiales de la Federación Rusa y que nos rindamos. Son rusos. Claro. No, necesitaban la prueba de un periodista internacional que les dijera que encontrara los números de referencia de los armas, que hablara con un hombrecillo verde que le dijera que era ruso, porque la palabra del oficial ucraniano no nos valía. Entonces yo dije: ¡buah, qué kafkiano todo esto! Y entonces yo me traslado con todo esto, Rusia se anexiona a Crimea, yo me traslado a Ucrania, y mientras que todo esto está pasando, yo digo: ¡buah, qué locura! Fuerzas militares especiales, muy preparadas, todos vestidos de bonito, salían de cualquier sitio, es decir, de Ucrania, Rusia tenía bueno, total, que llegan y Rusia anexiona Crimea. Todo el mundo todo es mucha prensa, pero
consternación, luego los periodistas también nos reímos con el deeply concerned, todo político dice, es que estamos muy consternados, y ahí se queda la, Y ya la está. intervención internacional. Y yo llego a un Maidán muy calmado, diferente al original, con muchos voluntarios, sigue habiendo universitarios activistas, sigue habiendo bueno, ahí ya era muy famoso private sector, ya empezaba a haber un movimiento diferente, pero yo encontré un Kiev pacificado en ese sentido. Felipe, ¿y tú qué pesos crees que tuvo la población prorrusa de Crimea? Porque se habla mucho de que no, es que en Crimea eran todos rusos. En Crimea era mayoría ruso. A ver, Yo, ¿qué es lo, yo qué es lo que siempre, pasó aquí? yo siempre he visto una sociedad dividida y un discurso simplificado. Mm, Es entre Rusia y Ucrania hay muchos lazos históricos y claro. familiares a día de hoy. Es Ujú, decir, no es raro que un ucraniano tenga un familiar ruso. No es raro, ni que haya matrimonios rusos ucranianos. No es raro. No es raro que una familia se hable ruso, ucraniano, inglés. ujú, No era raro, no era raro. ¿Qué es lo que ocurre? En Donbass y en Crimea, bueno, pues también tenías tártaros, tenías otra gente, y tenía gente, una sociedad pues dividida a un punto y otro. Yo creo que se ayudó a polarizar mucho una opinión mm, pública con blanco o negro, y que intervino mucho la propaganda también. ¿Por qué? Pues porque el rumor típico que los ancianos querían que calase era, ujú, eso ya incluso también en el Donbass, yo lo documenté, que iban a tener mejores pensiones perteneciendo a una federación rusa que perteneciendo al sistema de pensiones ucranianos. Pero, por ejemplo, nadie les dijo que cuando se independizaran, cuando Rusia los anexara, pues no podrían utilizar el pasaporte, no podrían, las líneas de teléfono para hablar con sus familiares en Ucrania, ahora era una conferencia internacional, que mm, había que cambiar un sistema, una divisa, el rublo en vez de la grivna, y eso lleva a una transición muy dolorosa. ujú. Tú de un día para otro que llamabas a tu familiar, pues ahora es una conferencia internacional, ese sistema de pensiones ruso no ha aparecido por ningún lado, pero a ti ya te cobran eso como internacional. Bueno, son detalles de la cotidianidad que lo cambian, Mm, etcétera. Pero además fraccionas familias. Porque ahora tú imagínate, a ver, es un ejemplo un poco cínico, ¿no? Pero la cena de Navidad, con lo que te han contado en ucraniano y con lo que te han contado en rusa. El medio ruso, lo que te ha contado RT, lo que te ha contado el medio claro. ruso. Bueno, pues tienes familias, joder, muy peleadas y muy cabreadas. Tampoco es muy raro. Son paralelismos muy complicados, pero me Ya, gustaría llevarlo a la capa humana en vez de la capa del entorno geopolítico. Imagínate en el conflicto catalán, si era fácil separar a familias catalanas con una idea o con otra. ujú. Bueno, pues eso métele militares. Entonces, eh, Sí, digamos que por un lado se ha simplificado todo y por el otro lado se ha engañado. exactamente. Y ten en cuenta que una sociedad plural en Crimea o en el este de Ucrania había sido válida. Ujú, No había antes una pelea, los ucranianos no machacaban a rusófonos allí, no, ni a tártaros ni a nada, no, había una convivencia que existía, que se ha ido calentando y se ha ido alentando por una y otra parte, ujú. hasta que el tema de Crimea se extiende exactamente igual al Donbass. Y estabas comentando que llegaste a Ucrania y el Maidán ya era un Maidán, digamos, flojo. Exactamente. Por ahí te has quedado. Era no flojo porque había mucho tiempo para... Ellos, los ucranianos, estaban ya pensando en el este, estaban pensando en Crimea. O sea, para lo que la prensa internacional era, vamos a corroborarlo para deslegitimar la posición rusa, para los ucranianos era, hemos perdido Crimea, Ujú, con lo que conlleva, ¿no? Entonces, el ucraniano lleva en guerra. Mira, un ejemplo práctico de que el ucraniano lleva en guerra mucho tiempo es, a mí me costó mucha gente encontrar gente en Ucrania que hablara inglés. Y ahora aquí tenemos activistas ucranianos hablando en español desde Ucrania y desde España. Y por supuesto en inglés. ¿Por qué? Porque fue una juventud que se ha formado para salir de Ucrania a la parte europea, pues porque han vivido en guerra con un conflicto ujú. durmiente.
perdón, con un conflicto dormido en términos de Occidente, pero para ellos mandaban a sus soldados, a sus familiares, y tenían unas consecuencias de los altos del fuego, de acuerdos de Minsk, etcétera, etcétera. Para ellos vivían en guerra. Por eso dicen que la guerra empezó en 2014, y es verdad, ¿no? Entonces, ellos ya, el Maidán tenía esa sensación totalmente de desamparo, como han tenido durante 8 años. Nadie le hemos echado un cable. Y entonces, cuando empezaron los movimientos de Donetsk y de Lugansk, pues claro, todos los ojos de Kiev pues pasaron de Crimea, que estaba perdida, a no perder Donbass. Y yo ahí es cuando yo me traslado al Donbass. ¿Qué te encuentras allí? Una cosa muy rara. Una cosa muy rara, porque era una cosa muy rara. Yo encontraba gente con chándal, no estaba uniformado, pero con balaclavas, con la cara tapada, con Kalashnikov. A ver, no, es que tener un Kalashnikov en según qué partes del país, pues tampoco es raro. Si es el fusil que todo abuelo tiene debajo del sofá. O sea, no... mal uniformados. Edificios, yo me encontré un edificio administrativo que estaba fortificado, pero con mucha chatarra, con alambre de espino, y estaba tomado por gente que parecía que habían dejado un trabajo, habían dejado el trabajar en el taller mecánico, y al día siguiente eran revolucionarios de la patria. Era como muy raro, ¿no? Y había muchísimas reclamaciones. A los periodistas se nos tenía como espías occidentales, por un lado, y claro, si yo estaba allí, ellos necesitaban la voz, pero por otro lado tampoco podían confiar en nosotros porque éramos occidentales. RT entraba en todos lados. RT iba los medios rusos iban a otro ritmo, ¿no? Nosotros íbamos detrás haciendo lo que podíamos. Bueno, y un sitio donde por la noche era mejor no andar, pues porque había una amalgama. Tú te ponías un pasamontañas y pasabas directamente de ser raterillo a ser un soldado revolucionario. Automáticamente subías un escalón en tu actividad criminal, por ejemplo. Y además, si había alcohol y te veían con una cámara, bueno, pues era plato servido. Instituciones que se estaban reformando en el sentido de se había echado a los funcionarios ucranianos, a los funcionarios que legitimaban Kiev, y se sustituyen por ucranianos prorrusos que empiezan a gestionar la nueva república de Donetsk y de Lugansk. Y esto, en esta situación de asombro, se van sucediendo ruedas de prensa y se empiezan a dar conatos de violencia. Se empiezan a ver cómo la policía apoya a fuerzas prorrusas, militares desertan. No tenemos que confundir el ejército ucraniano de 2014, que venía de con unas fuerzas armadas totalmente denostadas durante mucho tiempo, a los ucranianos que vemos ahora. Un tema de la motivación y la moral ucraniana es el apoyo y todo el sufrimiento que llevan trabajado esas fuerzas armadas, ¿no? Bueno, entonces empiezan a ser los conatos, se empiezan a dar ruedas de prensa, propaganda, se empieza a dar referéndum de Donetsk, vamos a hacer un referéndum, sí lo hacemos, ahora lo hacemos el referéndum, nos queremos anexionar a Rusia, no, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que recordar que Donetsk y Luhansk no fueron reconocidas por Rusia hasta ahora. Sí, exactamente. Hasta ahora. A pesar de eso, a todo esto, los rusos como que no intervinieron, ¿no? Me imagino dinero para un lado, dinero para este, dinero para el otro, promesas a este, promesas al otro. Revolver el avispero. Mira, lo mismo cuando cuando analiza el crimen organizado, el narcotráfico o las guerras, ¿de dónde sale el dinero? Si yo estoy 24 horas con el fusil en la mano, ¿quién le da de comer a mi familia? ¿En qué estoy trabajando yo? Alguien me tiene que pagar para mantener mi familia, ¿no? Bueno, pues tienes el voluntariado, nos vamos turnando, etcétera, etcétera. Eso lo extiendes en el tiempo y ya te digo yo que muchas revoluciones se terminan cuando esto es como cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana. No sé, eso es un tema muy machista, me disculpo, muy antiguo, pero
Es decir, al final, quiero decir que al final una familia necesita vivir y la revolución se olvida si no hay comida en la mesa, si esa revolución no se materializa. Los europeos tenemos un romanticismo de las revoluciones, del Che Guevara, de Latinoamérica, etcétera, etcétera, y las revoluciones también son guerras muy asquerosas. Es decir, que porque esa revolución no deja de ser conflicto. Entonces, yo me preguntaba, bueno, ¿y esto quién? Bueno, pues ya había teorías que cobraban 50 euros, de dónde salían esos 50 euros al día, etcétera, etcétera. Todo se iba alargando en el tiempo y las estructuras más o menos estaban ahí, pero era todo una estructura pues de aquella manera, de andar por casa. Mira, yo estuve durante toda la prensa, íbamos a recoger las acreditaciones en el edificio central de Donetsk y claro, yo seguía queriendo darle a la prensa lo que quería, que era, esta historia la cuento en el libro, que era, bueno, pues darle pruebas de que estaban los rusos allí. Luego ya estuve en Slaviansk, en Slaviansk, cuando los ucranianos rodeaban la ciudad, pues yo ya estuve con soldados, con chavales que habían estado en escuelas rusas. Es decir, tenías, por ejemplo, una oficialidad que había estado en la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque habían sido guardias de fronteras que a sus 50 años cogieron el fusil y ahora son prorrusos, pero son ucranianos. Me enseñaban mucho los pasaportes ucranianos para ver que no había rusos allí, etcétera, etcétera. Pero yo me encontré en una habitación de ese edificio, pues gente con una vestimenta muy profesional, pues sí, atados como a mí pues muy paramilitares, muy tácticos, muy negros, muy fusiles a 3 puntos, a 1 punto, es decir, pero fuera de la gestión administrativa, ¿no? No era lo mismo que los soldaditos con chándal y chaleco antibalas, pero solamente para navaja, no para 9 milímetros, con un blindaje inferior y con balaclava por aquí o por la nariz porque agobiaba. No, No, es un conflicto que ha ido evolucionando. exactamente. Yo me metí porque claro, había una cola de prensa muy larga, yo estaba esperando, yo me metí en esa sala porque yo me sentía relativamente seguro allí, me vieron esos militares profesionales, me gritaron, me hicieron aspavientos y me dieron un portazo en la cara. Bueno, yo estoy seguro que esos eran soldados profesionales y al final lo que sí se gestionó es que entraban Spetsnaz o fuerzas rusas, limpiaban, clareaban, se iban y entraban fuerzas prorrusas. Es decir, profesionales limpiaban la zona, espantaban a quien fuera, salían y eran sustituidos para mantener por unas fuerzas más voluntarias, menos regulares, etcétera, etcétera. Y eso fue algo que se dio durante todo el conflicto. Yo tengo fotografías de señores que no tenían ninguna actitud para la guerra, no tenían tal, y gente más joven que se le veía con una actitud muy diferente. Yo con militares prorrusos, pues al final hablaba de mujeres, de fútbol, de cerveza, de alcohol. ¿Por qué? Porque la guerra es muy aburrida. No es el titular el titular de 10 minutos, no pasa todos los días. Y si tienes un alto el fuego o estás viendo qué pasa, al final te tiras mucho tiempo mirando al techo en una habitación de un hotel y luego te tienes que ganar la confianza de la gente con la que vas a ir empotrado. Sobre todo si eres un europeo espía, periodista, pro-otanista o lo que sea, ¿qué haces allí? Bueno, entonces eso me encontré eso en Donetsk, gente muy cabreada porque, claro, el conflicto va entorpeciendo la vida y cuando se te entorpece la vida, jolín, la reivindicación ya no es tan importante. A ti te gustaría una transición. La gente que no quiere la transición, cabreada, y la gente que la quiere, joder, le gustaría sin tanto sufrimiento. Y entonces al final, población dividida y todos sufriendo. Felipe, estuviste en Irak, en la batalla de Mosul, ¿no? En la batalla que se ha hablado tanto. ¿Qué ocurrió en esta batalla? ¿Quién se enfrentaba en esta batalla? ¿Cuál es el contexto del inicio de esta batalla? Y bueno, ¿y cómo llegas tú al lugar? Que es lo más importante. Bueno, es muy sencillo. Yo llego al lugar lo mismo que cualquier periodista, terrorista internacional o voluntario internacional. Todos cogíamos la ruta turca, la mayoría, que era volabas Madrid-Estambul, Estambul-Ankara y Ankara-Erbil. Ankara, perdón, era Sanliurfa, Erbil o algo así. Sí.
Lo mismo que venían lobos solitarios o refugiados o periodistas, esa era una ruta muy sencilla. Un vuelo bastante económico desde Madrid, con una low cost y ya está. Esa llegada era relativamente fácil y Erbil era una zona bastante segura para occidentales. ¿Por qué? Pues porque es el experimento en el norte de Irak. El pueblo kurdo es una nación con más de 35 millones de habitantes, pero no tienen una nación propia y por lo tanto esa población se divide entre distintos países: Turquía, Siria, Irak, Irán. Y en cada país con una suerte diferente de derechos que han alcanzado. En el caso particular de Turquía, pues representados por el PKK en algunos casos, los kurdos son bastante denostados y bastante se les considera enemigos. En Siria, la franja norte de Siria, pues convivencia con otra mucha gente. Irak, en Irán también, muy conflictivo, y en Irak tienen una especie de el Estado semiautónomo, una cierta autonomía en el norte de Irak. Se hablaba de que era el único experimento que había salido bien de Estados Unidos en Irak. Se puede ver un patrón urbano pues, de edificios, con chalet, como con avenidas amplias, ¿no? Como, y en algunas zonas, cerca de la ciudadela, pues mucho más tradicional, etc. Y entonces Erbil no necesitábamos ni siquiera visado. Pero por ejemplo, para salir de la zona, por ejemplo, para Bagdad, sí necesitábamos visado en esa época. Ahora creo que hay un visado de turista también, que es más sencillo para europeos. Y yo llego allí. Mosul está a unos 90 kilómetros por una carretera que une Erbil y Mosul. Y el conflicto estaba en Mosul. Entonces, ya había mucha prensa, era fácil parchearse con algún grupo de periodistas, con lo que compartir costes o ver cómo llegar al frente. Yo llego al final de la primera oleada. Eso quiere decir que esta era una batalla muy simbólica. Era el bastión militar del Estado Islámico en todo Oriente Medio. Incluso era más importante que la ciudad de Raqqa, que sería la capital del Estado Islámico. Y en este conflicto estaba todo el mundo y el enemigo estaba muy claro. E incluso enemigos tradicionales se volvieron aliados. ¿Por qué? Porque había un malo malísimo. Es decir, si Hezbollah o el mundo chiita, las milicias chiíes, son enemigas de Estados Unidos, lucharon juntas en la toma de Mosul. Es decir, no se mezclaron, pero sí tomaron frentes diferentes por el mismo motivo, que fue una recuperación de la ciudad. En aquella batalla se hablaba de la posibilidad de dividir un Irak entre kurdos, chiitas y sunitas. ¿Por qué? Porque ahora chiitas y sunitas luchaban juntos por liberar la ciudad. Entonces, bueno, ahí tenía un empaque para el país muy importante. Segundo, para la región era el bastión del Estado Islámico. Y en términos humanitarios era sitiar una ciudad con millones de refugiados, con millones de habitantes que estaban utilizando como escudos humanos. Sí. Y que no dejaban de salir. Es una ciudad grande, bueno, pues tú te resistes a dejar tu ciudad y al final sales. Pero bueno. Y en esta ciudad y esta batalla, ¿quién la lideraba? La coalición internacional, por supuesto, Estados Unidos a la cabeza, siempre. Pues te puedo decir que incluso había fuerzas turcas, artillería, fuerzas especiales francesas, cada una con un rol diferente, pero el ejército del grueso era iraquí, apoyado desde el aire con Estados Unidos. Y la primera oleada fue un desastre. Un desastre. Murió gente. El Estado Islámico tuvo 2 años para fortificarse en esa ciudad, si no recuerdo mal la fecha, para fortificarse, y la convirtió, la dividía la ciudad, la divide el río, y tenías la ciudad nueva y la ciudad vieja. Y fueron distintas partes del asalto. Se tardó más de un año en tomarla. La ciudad nueva era una zona menos problemática que la antigua, porque claro, la antigua, pues tú ponías un barril o una puerta o un carro de la compra y ya tienes atrancado un callejón. Claro. Eso hace que el combate urbano es un ratio de 1 a 5 y siempre es mucho más lento y más costoso en hombros materiales
atacar una posición urbana que defenderla, ¿no? Claro. Y en eso el Estado Islámico había tenido mucho tiempo para fortificarse y no luchaban con no se enfrentaban con unas leyes de enfrentamiento. Tú, como un mandato OTAN, pues te Claro. dicen, pues por ejemplo, obviamente el Estado Islámico corría, la rumorología decía, que yo no lo vi, no lo fotografié, entonces no lo puedo corroborar, que corrían con bebés a la espalda para cuando se retiraban, que los francotiradores iraquíes no pudieran abatirlo porque se enfrentaban a pegarle un tiro a un bebé. Claro, los terroristas en todos los países en ese aspecto han jugado con ventaja, ¿no? Claro, Porque se habla mucho de que, claro, al terrorista hay que, en este caso había que vencerlo, pero en los países democráticos hay que detenerlo. El que va a detener tiene que cumplir ciertas normas, ¿no? Pero el que, pero el terrorista no tiene normas. el que va a detener es indefenso porque tampoco está entrenado para enfrentarse a la crueldad de que decapiten a niños, Exactamente. ni de ver las cabezas de los niños en las picas de los parques. Entonces tú eres un oficial americano o un oficial español que sale de la Academia de Zaragoza y da igual las fotos que te pongan, que tú no te acostumbras a ver a un niño pequeño con la cabeza cortada. Y, Y luego, y recuerdo que el Estado Islámico eso lo publicó en vídeos. y luego encima, que es lo que has comentado tú, que no dejaban a salir a los civiles de la ciudad para tener escudos humanos, porque se ha hablado mucho de que si no hubiera habido tantos civiles en Mosul, otro gallo hubiera cantado, ¿no? Sobre todo por la fuerza de la artillería que tenía eh, Estados Unidos y, ¿no? Digamos, la coalición, ¿no? Claro, pero lo mismo pasó en Slaviansk. La persona que quería la independencia del Donbass se pegaba mucho a los edificios donde tenían población, pues porque no lo vas a bombardear Claro, directamente. Lo claro. utilizas como refugio, ¿no? Eso llévalo al extremo en Mosul, pues exactamente igual. Y además utilizas las viviendas de esta gente y ten en cuenta que tú no tienes una uniformidad o un distintivo. Tú, cuando salían los refugiados cuando salían los civiles de Mosul, había que hacer una criba de inteligencia. Se separaban a hombres y mujeres y antes de destinarlos a campamentos de refugiados pasaban varios procesos para buscar quién era del Daesh o Claro, quién se había chivado que era de un vecino al Daesh y qué trato se le daba. Eso era exactamente. una criba muy complicada de hacer porque el Daesh, cuando en los distintos equilibrios de poder de las sectas en Irak, pues por ejemplo, a los suníes se les había machacado mucho por la parte chiíes de Bagdad, pues se le tenía mucho miedo al ejército iraquí formado por muchos chiíes. Y entonces, cuando llegó el Daesh, que pertenecía a una rama extremista del mundo suní, pues la población dijo, pues muy bien, nos van a proteger de una rama que nos ha machacado. Pero el Daesh evoluciona y pasa de un primer, esto me puede venir, al Daesh se le abrieron las puertas en Mosul y con el tiempo vieron el horror que suponía. Y ahí venía el trauma de alguien que te dice, ya, ¿cómo le dices tú, un refugiado, que te diga, después de ver lo que hizo el Estado Islámico, cómo confesaba ese refugiado? Decir, pues yo al principio me alegré porque según la historia de mi país esto me venía bien, pero ahora resulta que esto eran decapitaciones los sábados y que fueras a verlo todo el día, y ahora te voy a decir yo que colaboré con eso porque denuncié a mi vecino o porque le di la bienvenida. Imagínate el problema de ese hombre o Claro. de esa familia. O de qué cristianos tuvieron que refugiarse. Yo documenté las navidades de unos cristianos siriacos y celebramos la Navidad en Karbala en Karbala, en Karakosh y en Bartela. En Karakosh y en Bartela. ¿Por qué? Porque, bueno, es parte de la iglesia cristiana, pertenece a la rama siríaca, a la iglesia oriental, que respeta al Papa, pero tiene unos ritos diferentes y su propia idiosincrasia. Y claro, se acusó a los cristianos también, fueron perseguidos, no solamente a los chiitas o a otra gente. Entonces, ahí
tenías un problema. Se quería aislar una ciudad que era imposible aislarla, ni en Claro. comunicación ni en flujo de personas. Entonces, en esa primera oleada se barrió el ejército iraquí totalmente, hubo muchísimas bajas y se cerró el conflicto a la prensa. Entonces, no se permitía a la prensa el conflicto, excepto periodistas que iban por medios determinados o que tenían el acceso. ¿Cómo tenían el acceso? Bueno, pues supongo que por su pericia como profesionales o como con su influencia como agencia, etcétera. Hubo gente que sí pudo entrar en el momento que yo llegué, pero yo no pude. Yo no pude. Ujú. Y yo pude acceder a zonas que se iban liberando en los alrededores de Mosul. Y entonces pues íbamos viendo la réplica de lo que se había hecho en Mosul poco a poco en otras ciudades, como montaba en Caracas o en Bartella. Y yo me quedé en ese impasse entre la primera y la segunda oleada. Yo me quedé sin recursos, me quedé sin interés mediático. Ya no había interés en esperar un mes a ver qué pasaba con la segunda oleada. Los medios dijeran, bueno, pues vete tú, cuando venga otro freelance se lo contrataremos. Y la segunda oleada, pues intentó ya poco a poco consiguió la parte nueva. El mundo perdió el interés en Mosul. Cuando se conquistó la parte vieja se mencionó, pero ya perdió todo el interés mediático. Ujú. Y fue la invasión de Mosul. Yo cuando empezó la segunda oleada me largué y eso fue lo que pude documentar. Felipe, me quedan muchas preguntas por hacerte. Veo que se nos está echando el tiempo encima, como se suele decir. Eh, Así que yo creo que vamos a dejar el programa por hoy, sin antes volver a recomendar tu libro. Me enviaste uno a mí firmado, te lo agradezco mucho. La verdad que es un honor. Tenemos una sorpresa porque entre los fans de la Biblioteca de la Historia vamos a sortear otro ejemplar firmado dedicado a un fan. Así que quien quiera participar en el sorteo del libro de Felipe y en los demás sorteos que vamos haciendo todos los meses en la Biblioteca de la Historia, pues solo tienen que ir al botón azul de apoyar en iVoox y por tan solo lo que cuesta un café con leche, que es 1,49 €, pues pueden ser fan del programa y entrar en los sorteos de todos los libros. Antes de despedir el programa también, nos vas a decir de qué otros conflictos hablas en tu libro, en Borders, en Fronteras en Guerra, porque a mí me gustaría hacer un segundo programa porque me han quedado muchas preguntas en el aire y quiero que vuelvas a la Biblioteca de la Historia. Encantado, porque no hay altavoces para este tipo de temas, son muy minoritarios. El oyente tiene que ir a buscarlos específicamente, no están ni en el día ni en el interés diario, pero bueno, así que yo muy agradecido y sí, yo volveré. ¿Por qué? Pues porque los conflictos que se tratan en Borders siguen abiertos y sus consecuencias también nos afectan en España incluso, ¿no? Pues es un recorrido de cierta parte de mi transición profesional. Empiezo en Ucrania, cubro el conflicto en 2014, cubro el conflicto en Kobani, paso a documentar el conflicto, las consecuencias de Siria en el Líbano, con sus peculiaridades, documento esa migración, esa ruta migratoria de los refugiados sirios que se junta con otros desde Turquía, pasando por el Egeo, en toda la ruta de los Balcanes hasta que llegó a Alemania. Ujú. Y hablo de la frontera sur, tanto en Malta, con las migraciones, con los refugiados provenientes tanto del cono de África como de Libia y toda la corriente subsahariana por la frontera sur española, por el Ujú. estrecho y por todos los puertos de Andalucía. Ujú. Pues Entonces, todos esos conflictos se siguen desarrollando tanto en políticas exteriores europeas, los campamentos siguen allí, las migraciones siguen y la expansión de algunos países, como el conflicto en Ucrania, pues sigue vivo. Pues sí, entonces, vamos, yo creo que queda todo para hacer un segundo programa, seguir hablando de estos conflictos que, como bien dices, aún están abiertos.
invitamos a los oyentes del programa a que dejen sus comentarios. Si quieren hacer alguna pregunta, la podríamos responder en el siguiente programa, ¿no, Felipe? Contad conmigo sin problema. Las preguntas exactamente, conforme las podamos sacar tiempo y Mm, podamos contestarlas con detalle, porque también quiero pediros si os he mezclado muchos temas, pero son conflictos tan complicados ujú, de resumir, equilibrios sunitas, chiitas o conflictos regionales que tienen muchos matices en entrevistas. Bueno, esta es larga, pero con una cierta sensibilidad, respetando mm, unos, otros, sin simplificar sí, demasiado, es complicado. es muy Entonces, bueno, complicado. si en la coctelera he metido mucha información, pues me disculpo, pero por supuesto, si me dais más tiempo, cualquier pregunta que hagan, yo encantado de volver y solucionarlo. Desde mi perspectiva y mi experiencia, sin problema. Pues este es el libro, Borders. Dejaré en la descripción del audio el enlace a la plataforma de compra. Y bueno, quería enseñar una cosa a Felipe y es que tengo esto, Felipe. Este es el otro libro de Felipe Pasolas, Nómada. La verdad que es una auténtica maravilla todas las fotografías que hay en este libro. Eso es Y una... bueno, Ay, las, qué exper- la- las experiencias que cuenta también. Y nada, la verdad que es un placer haberte tenido aquí y bueno, vamos a seguir hablando porque tenemos que quedar para hacer ese segundo programa, porque ya te digo, me han quedado muchísimas preguntas que las tengo ahí en el tintero y no quiero dejar pasar la oportunidad, así que si me aceptas esa invitación, pues yo encantado. Guante recogido, invitación recogida. Muchas gracias por lo de nómada, porque le tengo mucho cariño a mis nómadas por, bueno, primer libro, primeras experiencias editoriales, mucho, mucho. Y claro, parece que se ha olvidado, así que muchísimas gracias. Pues Felipe, un placer y gracias por acudir a la Biblioteca de la Historia y también gracias a todos los oyentes que nos escuchan en iVoox y que nos pueden ver también en YouTube, en el canal de YouTube de la Biblioteca de la Historia, que ahí no tenemos tantos seguidores, tenemos digamos, el potencial lo tenemos en iVoox, pero bueno, para que vean, bueno, para que nos puedan ver la cara, para que vean las portadas de los libros, que siempre es interesante, pues estamos también en YouTube. Así que nada, un placer. Un placer. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Un saludo.